Con Bayer en tu campo de manera integral, cuidando y potenciando lo que vas a sembrar. Hay semillas, soluciones, muchas innovaciones. Estamos en tu campo de manera integral. Contá con Bayer para tus semillas, protección de cultivos, herramientas digitales y un negocio sustentable. Ahora más que nunca, Bayer. Contactate con tu distribuidor más cercano. En Amauta estamos comprometidos con proteger nuestra tierra, en generar un cambio hacia la innovación y hacia una agricultura más tecnológica. Entendemos la evolución de la agricultura como un crecimiento positivo de los cultivos y de sus rindes, del negocio de nuestros clientes y de los profesionales de la agricultura. Amauta, evolucionando la agricultura. Dando más vida productiva a los suelos cultivados, protegemos los paisajes donde crece la diversidad. Por eso miramos con optimismo el futuro, trabajando cada día para encontrar en la tierra y el aire el alimento para los suelos del mundo. Eurochem, horizontes más fértiles. Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? La verdad que es un placer poder estar con ustedes acá hoy. Hoy me tocó moderar y hacer una pequeña presentación frente a semejantes expertos que tenemos, pero bueno, espero que me sepan disculpar. Pero vamos a comenzar un poco con esta presentación. Vamos a conversar un poco sobre lo que son los bioinsumos. Y antes de empezar, queremos preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes conocen a Casafe? A ver, levanten la mano de los que están acá, así yo los puedo ver. Muchos. Bueno, qué bueno. Anótalo, Caro. Bueno, y si yo les pregunto si Casafe es una cámara de químicos o de biológicos, ¿qué me dicen? Ahí a vos, dale. ¿Quién se anima? De los dos. Químicos, de los dos me dicen acá. Químicos, biológicos. Bueno, no están químicos, me dicen acá. Bueno, sí, la verdad que durante muchos años hemos sido reconocidos como una cámara de químicos. De hecho, lo hemos sido. Casafe es básicamente una asociación de empresas que brinda soluciones para los agricultores, promoviendo la sustentabilidad y las buenas prácticas en distintos sistemas de cultivo. Y en ese sentido, nosotros venimos trabajando muy fuerte dentro de Casafe para... Hay un ruido de fondo que no sé si es por los dos micrófonos o... No toco esto. ¿Qué hago? Y el ruido de fondo me lo... Y el ruido de fondo sigue estando como que lo toque. Listo. Bueno, uno no entiende mucho de esto. No, les decía que nosotros venimos trabajando ya hace muchísimos años en la promoción del uso responsable de fitosanitarios y con lo que son los productos biológicos, a tal punto de que, para que solamente se den una idea, dentro de Casafe el 75% de las compañías tienen soluciones biológicas en sus portfolios y están desarrollando e investigando cada vez más productos biológicos. Y de ese 75%, Casafe representa el 80% del mercado de biológicos, por lo cual es un insumo que es un segmento que es muy significativo para las compañías socias de Casafe y obviamente para Casafe, y creemos que hay un montón de trabajo todavía para poder hacer en este sentido. Y queremos básicamente traer una definición de lo que son los bioinsumos o productos biológicos, que son sustancias o compuestos de origen biológico o natural, como por ejemplo hongos, bacterias, virus, ácaros o extractos de plantas, que sirven para mejorar la productividad de los cultivos. En este sentido, nosotros tenemos distintos tipos de herramientas de origen biológico, donde tenemos biofertilizantes, por un lado, como por ejemplo los microbiológicos, como los inoculantes, los bioestimulantes, que manejan estrés, reguladores de crecimiento, como los PGR, ácidos orgánicos, aminoácidos, etc. Y después tenemos los que hacen biocontrol o control de adversidades, que se dividen en sustancias químicas naturales y agentes de control biológico, entre los cuales tenemos semioquímicos, como las feromonas, bioquímicos, macroorganismos o microorganismos. Los microorganismos son hongos, bacterias o virus, y los macroorganismos son algunos insectos que
generan control y se producen especialmente para hacer esa actividad. Por lo cual las herramientas son muy amplias. A veces nosotros escuchamos cuando conversamos con distintos productores, hablamos de biológicos y no se sabe diferenciar mucho de qué herramienta estamos hablando. Obviamente tienen distintos, todos los productos tienen que registrarse en el SENASA, como todos los productos fitosanitarios, como lo que son. Se registran en función del tipo de producto, según si es un fertilizante o un producto de biocontrol, pero todos tienen que tener su proceso de registro, presentar los ensayos en el SENASA, y el SENASA tiene que aprobar justamente esos productos para poder salir al mercado. Y para dar una idea de lo que es el mercado hoy de bioinsumos, estamos hablando de un mercado de alrededor de 91 millones de dólares. Es un mercado aún pequeño en lo que es nuestro país, pero tiene una tasa de crecimiento muy alta anual. Estamos alrededor entre un 13 y un 14% de crecimiento, donde los inoculantes ocupan hoy el porcentaje más grande, pero vemos que año a año van perdiendo ese protagonismo, van creciendo otros como los bioestimulantes, los bioinsecticidas, los biofungicidas y los biofertilizantes van creciendo muchísimo en ese sentido y ocupando cada vez más lugar, porque las herramientas también se están aprobando cada vez más herramientas y están más disponibles. Lo vemos en un congreso como este de APRESID, donde incluso en esta misma hora hay 3 charlas de bioinsumos, cosa que antes no podíamos pensar ni siquiera que hubiese una, y al mismo tiempo están sucediendo 3, y ayer hubo otras charlas, y hoy también más temprano, por lo cual es un tema que cada vez interesa más y que nosotros estamos promoviendo de que sea de esa manera. Pero vemos que también hay algunos mitos que queríamos sacar de los bioinsumos y queríamos comentárselos. El primero de ellos es que son menos eficientes que los químicos. Esto lo hemos escuchado hablar muchas veces. Y la verdad que estamos muy lejos de eso. La eficiencia de los químicos es igual o incluso puede ser superior, de los biológicos con respecto a los químicos puede ser igual o incluso superior. Sí, la realidad es que necesitan una condición específica de aplicación, una condición específica para poder prepararlos y aplicarlos. Depende muchísimo de la herramienta en la cual estemos hablando. Tienen algún cuidado especial o distinto que los químicos. Pero son tan eficientes como estos. Por otro lado, también hemos escuchado que van a reemplazar los biológicos, van a terminar reemplazando a los químicos, y la verdad que nosotros vemos que a largo plazo, nosotros vemos que no va a suceder eso. Si bien se va a incrementar muchísimo la cantidad de productos biológicos que se van a utilizar, estamos viendo que hay más una complementariedad que va a suceder o que ya está sucediendo entre los químicos y los biológicos. Por eso hoy trajimos a disertantes que van a comentar un poco sobre estas cuestiones, y vemos una complementariedad y una compatibilidad que hay en ese sentido. Y por último vemos que hemos escuchado mucho que, usemos los biológicos porque total son inocuos. Y la verdad que estamos lejos de eso. Son los productos que tienen menor toxicidad en la paleta de productos. Pero eso no significa que sean inocuos. Todos tienen su DL50. Si son mal utilizados, pueden generar un inconveniente para solo las personas o para el ambiente. Por ende, hay que usarlos de manera responsable. Y es un poco uno de los mensajes que nosotros queremos dejarles, que las acciones marcan la diferencia. No hay productos mágicos, hay formas correctas de usar, de hacer las cosas, y las buenas prácticas son la clave para que todos los sistemas de producción puedan funcionar y puedan ser sustentables. En función de todo esto que queríamos comentarles, vamos a pasar, gracias por haberme escuchado, y vamos a pasar al panel, que va a ser mucho más interesante de lo que yo ya les conté, pero quería básicamente hacerles una introducción de todo de lo que son los biológicos y de lo que vamos a estar conversando con los invitados que tenemos hoy. A ver si puedo prender esto. Bueno, hoy contamos con el ingeniero Gustavo González Santa, con el ingeniero Gustavo Ferraris, con el ingeniero David González, con el ingeniero Martín Díaz Orita y con la ingeniera Florencia Acame. Voy a hacer una pequeña presentación de todos ellos para que conozcan aquellos que no los conocen con quién estamos hablando.
El ingeniero Gustavo González Santa es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, tiene un Master of Science en la misma universidad, tiene una especialización en fijación biológica de nitrógeno en la Universidad Estatal de Río de Janeiro y una especialización en bioquímica del suelo en la Fundación de Investigaciones Bioquímicas Federico Lelvar. Es director científico de Indrasa Biotecnología y es profesor adjunto de la Cátedra de Microbiología de la Universidad Nacional del Noroeste, de la provincia de Buenos Aires y profesor de la Maestría de la Innovación y Aplicación Tecnológica en la UNOVA. El ingeniero Gustavo Ferraris es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Rosario, tiene un magíster en Ciencias del Suelo de la Facultad de Agronomía de la UBA, pertenece al grupo de manejo de cultivos del INTA Pergamino y desarrolla sus tareas en la zona núcleo. Su área de interés es la nutrición de los cultivos, el estado de fertilidad de los suelos en el largo plazo y el manejo sitio-específico de la fertilización, y es profesor invitado de distintas universidades en todo el país. Tenemos al ingeniero David González, que es ingeniero agrónomo recibido de la UNOVA, es responsable de agricultura de la firma Moreno Hermanos Sociedad Anónima y Choique Sociedad Anónima en las zonas de Pergamino y Salto. El ingeniero Martín de Azorita es ingeniero agrónomo, magíster en Ciencias Agrícolas y PhD en Ciencias del Suelo. Está especializado en el desarrollo de sistemas agropecuarios sustentables y en el diseño de estrategias de manejo eficiente de nutrientes en cultivos y pasturas, y también es profesor adjunto de la Cátedra de Cereales y Oleaginosas de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa y investigador independiente de CONICET, socio gerente de la consultora agropecuaria DZ de Agro y coordinador del Comité Técnico de Fertilizar Asociación Civil. Y la ingeniera Florencia Acame es ingeniera agrónoma recibida de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y se me apagó esto, perdón, cosa que no tenía que pasar y no está arrancando. Bueno, son las cosas que pasan en vivo. Bueno, perdón, ahí está. Ahí estamos, perdón. Recibida de la Universidad Nacional de Mar del Plata, actualmente se encuentra realizando una maestría en manejo y conservación de los recursos naturales y trabaja en APRESID. No sé por qué se me apaga la tablet, por lo cual estoy en problemas, porque esperen, no tengo el teléfono. Disculpen, pero estas son cosas que pueden pasar. Vivo y no tengo las preguntas, eso es el punto más importante. Bueno, ahí está. Perdón, trabaja en APRESID desde el año 2018, actualmente se desempeña como coordinadora de los proyectos estratégicos de la institución. Vamos a pasar a las preguntas para ellos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, la verdad que es un placer. Vamos a empezar por Gustavo González Santa. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Contanos en qué casos concretos de los productos biológicos controlan adversidades como enfermedades o insectos. Buenas tardes. Bueno, afortunadamente tenemos varias estrategias como para controlar enfermedades e insectos. Dentro de las enfermedades, claramente uno de los microorganismos que tiene más relevancia, sobre todo en los últimos 10 años, es Tricoderma. Dentro de este género hay múltiples especies como Tricoderma hertzianum, Capillare, Atroviride, etc. Y cada uno de ellos, como es una especie en sí misma, tiene diferentes espectros de control de patógenos. Pero digamos que el género Tricoderma ha sido reconocido y es reconocido para efectuar control de patógenos de manera muy eficiente. Por otro lado, del lado de los procariontes, claramente tenemos para el control de diferentes enfermedades consorcios microbianos de diferentes tipos de bacterias, gram positivas, gram negativas, y fundamentalmente estos consorcios han tomado gran relevancia últimamente en el caso de las bacterias gram positivas, fundamentalmente con la utilización de bacillus, lisinobacillus y otro tipo de estructuras similares que generan en definitiva una serie de moléculas o metabolitos particularmente que pueden ser enzimas o antibióticos o sustancias antimicrobianas que efectúan el control del patógeno en cuestión. En el caso de los insectos, y tratando de ser lo más resumido posible, sin lugar a dudas todos estamos familiarizados con los BT, ¿no? Los hemos introgresado los genes de BT, de Bacillus thuringiensis, a las plantas. Esta es una forma de control biológico también, pero afortunadamente hoy en día hay nuevas especies, nuevas cepas de Bacillus thuringiensis, y hoy no solamente podemos controlar dípteros y lepidópteros, sino que también han aparecido nuevas especies que nos permiten controlar coleópteros con un grado de eficiencia realmente superlativo.
Pero también, así como tenemos bacterias para el control de insectos y para el control de enfermedades, tenemos una serie de hongos que pueden interactuar con diferentes insectos plagas y mejorar la eficiencia de control. Y en este caso también hay numerosos géneros, numerosas especies que van desde Boveria, Metarricion, Isaria, entre otros. De tal manera que en este mundo del biocontrol, tanto para afrontar la problemática de enfermedades como de insectos, contamos con herramientas microbianas que provienen del mundo procariota o del mundo celular, como son las bacterias, y también del mundo multicelular o unicelular, pero de estructura eucariota, que nos permiten a través de la generación de diferentes moléculas, de diferentes enzimas, de ocupación de sitios vitales en la planta, mejorar las eficiencias de control y obtener una ventaja productiva más que interesante cuando los utilizamos. Simplemente quiero agregarles que los microorganismos como tales no solamente se agotan en su efecto de control de enfermedades y de insectos, sino que también tienen un bonus track, que es la capacidad de generar crecimiento y desarrollo en las plantas, ¿no? Entonces vienen acompañados también de acciones de promoción de crecimiento, que pueden ser por producción de ácido auxínico u otro tipo de sustancias o solubilización de nutrientes como fósforo, de tal manera que el combo microbiano no solamente se reduce al control de insectos y enfermedades, sino que también propone un incremento en la producción de biomasa en los cultivos en general. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Y vamos al otro Gustavo que tenemos en el panel, Gustavo Ferraris. Gustavo, contanos en qué condiciones considerás que el uso de biológicos contribuye al enriquecimiento del suelo y a nutrir los cultivos, y con qué y de qué forma se puede complementar la fertilización con productos biológicos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Buenas tardes a todos. El concepto de mejora de la fertilidad es un concepto global, ¿no?, que abarca la fertilidad biológica, física y química. La fertilidad biológica, claramente, la inclusión de microorganismos permite, digamos, una mayor abundancia de aquellos que son favorables para los cultivos, desplazando a los que podrían ser deleterios o patogénicos. La mejora en la fertilidad física la produce la misma planta a través de un mayor crecimiento si somos capaces de promoverlo. Y la fertilidad química, por lo último, que es un poco el aspecto de más interés y el más relacionado con la presencia de microorganismos de suelo, podemos decir de que se produce a través de dos vías. Por un ingreso mismo, una ganancia neta de nutrientes del sistema, o por una eficiencia de uso de esos mismos nutrientes que ya están ciclando en el sistema, por ejemplo en el suelo. El ingreso en el sistema solamente vamos a tener vía microorganismos de nitrógeno, por vía de la fijación biológica. El mecanismo más importante es la fijación simbiótica, que es un mecanismo fuertemente regulado y determinado por el crecimiento de la planta. A medida que la planta crece, digamos, va generando un flujo de carbohidratos que promueve, digamos, la fijación biológica de nitrógeno, y eso a su vez retroalimenta precisamente la tasa de fijación y la tasa de crecimiento de la planta. De modo que cualquier digamos, especie, cualquier individuo de la familia de las leguminosas va a combinar a lo largo del ciclo en diferentes proporciones nitrógeno fijado, nitrógeno proveniente del suelo o vía la fertilización química. Por otro lado, para el caso de los nutrientes poco móviles, como podría ser fósforo, pero también otros como potasio, zinc, no tenemos una vía de ingreso neta, pero sí, digamos, en el suelo tenemos diferentes formas químicas. La mayoría son formas recalcitrantes, poco solubles, poco disponibles, y los microorganismos del suelo, naturalmente, aún sin inoculación, ejercen un rol importantísimo en ponernos en disponibilidad. A través de la secreción de enzimas, ácidos orgánicos y otras moléculas, ¿no es cierto?, forman puentes orgánicos de fácil ruptura y transforman fracciones recalcitrantes en fracciones disponibles para la planta. A través de la inoculación se puede aumentar la proporción, la abundancia en la rizósfera de estos microorganismos, y es así como hay géneros muy conocidos como Pseudomonas, Penicillium, pero es importante entender el mecanismo de que la industria, digamos, y el proceso de inoculación copia un proceso natural.
Sin ellos, la proporción de fósforo que, por ejemplo, toma un cultivo sería mucho menor que lo hacen los sistemas agrícolas. De modo que también sistemas más intensivos, más diversos, cultivos de cobertura que favorecen una microflora, también favorecen estos procesos. Buenísimo, muchísimas gracias, Gustavo. Para que todos sepan, si quieren pueden ir haciendo sus preguntas. Vamos a poner en pantalla el número de teléfono por si no lo tienen, el número de WhatsApp, nos pasan las preguntas por WhatsApp y al final vamos a elegir algunas preguntas de ustedes para poder hacerle a los panelistas. Mientras tanto, vamos con David González. David, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Y bueno, vos sos acá como el productor. ¿Cuál productor? No, sos productor. Y contanos desde tu punto de vista de productor, ¿qué te llevó a comenzar a utilizar biológicos en el campo y cómo medís los resultados de ello? Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Qué nos lleva a usar biológicos? Bueno, principalmente lo que uno busca es reemplazar productos de síntesis química por productos, si se quiere llamarlo de esta manera, un poco más amigables. ¿Amigables con qué? Amigables con todo el entorno en general, porque en realidad yo hablo de amigable y pienso en la flora y la fauna del suelo. Hablo de amigable del contratista que está manipulando estos productos y en el caso, por ejemplo, de un tratamiento de semilla, trato de darle productos, como decía la presentación, no inocuos, pero un poquito más amigables, ¿sí? Entonces, en la búsqueda de usar productos, como digo, más amigables, pero sin desmerecer la rentabilidad en sí, nos proponemos la incorporación de biológicos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, principalmente como primera medida viendo redes de ensayos. Acá hay gente que trabaja con ensayos muy buena, entonces la primera fuente que uno busca es una fuente bibliográfica de confianza. Y lo segundo que uno hace es probarlo en el campo. ¿Cómo lo probamos en el campo? Y lo probamos a lo campo, como dice la Andricina. Franjas grandes, en el lote, 2 o 3 pasadas de sembradora, en condiciones reales de almacenamiento, de manipuleo, de curado. Condiciones normales de curado no quiere decir hacerlo mal. Se capacita, por ejemplo, hablando de un tratamiento de semillas, se capacita al personal, como con cualquier otro terápico, y se trabaja, se cura y se siembra. Vamos haciendo un seguimiento con índice verde, visual, SPAD y demás. Y finalmente lo que evaluamos, como toda nueva tecnología que ponemos en el portfolio, es rendimiento, la última evaluación. Entonces, bueno, los productos se evalúan por lo menos durante 2 o 3 años, donde pasan todos estos filtros, ¿no? Que hablamos, rendimiento, digamos, manipuleo, facilidad de la logística. Otro filtro que yo le pongo, por ejemplo, es el asesoramiento técnico, la asistencia técnica de las personas que me brindan el producto. Hoy en día hay muchas marcas de biológicos, hay mucha gente que se dedica a los biológicos, pero hay gente que viene trabajando fuerte en desarrollo, en asistencia técnica, y también es importante eso, porque a alguien yo le tengo que hacer las preguntas, yo soy el asesor, el productor, el responsable de agricultura, digo, alguien me tiene que dar las respuestas. Bueno, lo evaluamos durante 2 o 3 años, sacamos nuestras conclusiones. Y nuestras conclusiones generalmente, ¿cuáles son? Que la performance es muy similar a un químico de punta. Y eso está buenísimo porque realmente yo no quiero que sea superador de rendimiento, ojalá, mejor, si yo acá tengo un producto que es superador de rendimiento, compro para toda la campaña, pero realmente son productos que funcionan a la par de un biológico, de un químico, perdón, y eso es importantísimo, sumado a todos los otros filtros, es lo que a nosotros nos define para usarlo o no usarlo. Obviamente, respetando lo que dice el Marbete, respetando para qué y cómo se tiene que aplicar, porque si no lo quemamos y lo hacemos como queremos y lo aplicamos de onda para ver cómo funciona, sí. ¿No? Hay ciertas características que hay que respetar y bueno, los animo a probarlos porque realmente los resultados están. Buenísimo, excelente, David, muchísimas gracias. Vamos con ingeniero Martín Díaz Zorita. Gracias por acompañarnos, Martín. Contanos cómo explicás que muchos cultivos reaccionen positivamente a la aplicación de un producto biológico. Gracias, Federico. Muy general, pero... muy general la pregunta para la respuesta. ¿Me repite la pregunta?
Simple. En la naturaleza es donde nos inspiramos para desarrollar productos biológicos. Lo que hacemos es amplificar procesos que ocurren de forma natural y cuando vemos una respuesta, no es que ocurre por azar, sino es en respuesta a una frecuente insuficiencia natural de un microorganismo en el momento y en cantidad adecuada o de una señal en concentración suficiente para que la planta reaccione. Para simplificarlo, los microorganismos o las señales que aplicamos con los tratamientos biológicos, lo que están haciendo es, como comentaba Gustavo y los dos Gustavos, es repetir procesos que ocurren en la naturaleza con la posibilidad de anticiparnos a el momento de máxima necesidad. Hay ejemplos muy concretos. En el caso de las leguminosas hasta que reconocen su ambiente, hasta que reconocen el suelo y logran ese intercambio con lo natural, pasa el tiempo. Entonces la inoculación lo que hace es adelanta la presencia de microorganismos muy eficientes, los localiza en las posiciones más eficientes de esas leguminosas para que la fijación de nitrógeno ocurra en forma eficiente siempre y cuando el cultivo acompañe y siga creciendo. Entonces el manejo agronómico del cultivo permite expresar una corrección puntual y necesaria de mejorar la condición original del cultivo. Lo mismo sucede con lo que son los promotores del crecimiento, PGPR, Azospirillum y otros. No vienen a suplantar algo que no existe, sino que anticipan esa comunicación, van a direccionar ciertos procesos rizoféricos alrededor de las raíces para darle señales a los cultivos. Entonces, con esos dos ejemplos es por qué vemos respuestas en los cultivos de algo natural, porque en realidad lo que estamos haciendo es complementando una ineficiencia que ocurre en la naturaleza y llevándolo a su condición óptima. Y las plantas permanentemente están ajustándose porque están creciendo siempre bajo estrés, siempre fuera del óptimo, y lo que logramos con un producto biológico en lo que hace a la corrección de procesos abióticos es darle una herramienta adicional para volver a su condición de equilibrio. Perfecto, espectacular, buenísimo. Muchísimas gracias, Martín. Vamos con Florencia, gracias por acompañarnos. En tu participación en APRESID, contanos qué acciones directas promueve APRESID con el uso de biológicos, cuáles son esas acciones y en qué posición de prioridad de necesidades de estos productos están los productores de APRESID. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Fede, por la pregunta y bueno, a todos por el panel. Bueno, en realidad APRESID lo que promueve es un sistema de producción sustentable y dentro de lo que es ese marco o de las acciones para promover eso, lo que hacemos es trabajar junto con los productores y escuchar también sus demandas y entender qué es lo que necesitan y qué información necesitan que nosotros les alcancemos, porque mucha de la información ya está generada, o de qué manera, digamos, podemos trabajar junto a ellos. Por eso también, a partir de esa demanda de los productores, empezar a entender el mundo de los biológicos o empezar a ver cómo pueden incorporarlo en sus sistemas, es que en el 2021 nace o creamos la red de nutrición biológica, un poco con ese sentido, ¿no?, de incorporar información y de generar información junto con los productores en sus sistemas de producción para ver cómo podían incorporar los biológicos a un sistema de producción bajo siembra directa y cómo podían incorporarlo en su sistema bajo lo que ya venían haciendo y cómo de a poco pueden empezar a complementar estos insumos biológicos con lo que vienen haciendo y con los insumos de síntesis química. Por eso que, bueno, un poco el objetivo de la red de nutrición biológica es ese, captar información que ya está generada y alcanzarla al productor, y por otro lado, en los módulos que llamamos tenemos módulos de trabajo, módulos de extensión y módulos también de ensayos, trabajar junto con ellos y hacer ensayos a nivel de campo, como contaba un poco David recién, bajo un sistema de siembra directa y trabajar junto con ellos en generar esta información que se necesita. Buenísimo, gracias Florencia. Volvemos a Gustavo González Santa. Gustavo, contanos cuáles son las claves para lograr la mayor efectividad en productos de biocontrol. Son todas preguntas cortas las que van a hacer, Fede. Yo diría básicamente que primero tenemos que pensar y tener claro que estamos trabajando con material vivo. Por lo tanto, las generales de la ley que todos estamos acostumbrados a utilizar con los inoculantes para soja, esto aplica a los hongos y bacterias que utilizamos como biocontroladores. Esto como primer punto.
Como segundo punto, creo que hay una importancia relativa muy significativa respecto de la calidad de la formulación. Y acá yo diría que ha habido un adelanto en los últimos años, en los que va del siglo, con este tipo de formulaciones para diferentes productos de biocontrol, que ha sido superlativa. Y entonces, en este punto, es importante saber cuál es la concentración de células o de unidades formadoras de colonia. Es importante conocer también cuáles son los metabolitos, porque todos estos microorganismos, cuando se fabrican, producen una serie de compuestos que en el caso de los fungicidas, en una de esas estamos acostumbrados al uso de un triazol y de una estribulina. Bueno, ellos producen moléculas que tienen un alto grado de complejidad, similares a las moléculas químicas, que pueden ser fengicinas, citurinas, en fin, una serie de estructuras que cumplen con la función de control. Por lo tanto, conocer cuál es la cantidad y la proporción de estas moléculas también es importante. Y por último, sobre todo cuando hacemos aplicaciones de tipo foliar, no debemos olvidarnos que trabajamos con material vivo, como decíamos hace un rato, que trabajamos con moléculas que pueden ser sensibles a la radiación UV. En consecuencia, la incorporación de sustancias antirradiación UV le da un plus a la formulación que hace que a nivel de aplicación en el lote se vean los resultados. La tercera cuestión que me parece importante para lograr esta eficiencia es la manera de aplicar, ¿no? Entonces, acá se rompe un poco el paradigma de los productos químicos, que tenemos que buscar condiciones de heliofanía, de radiación, de temperatura y de humedad que sean más amigables para que se puedan instalar los microorganismos sobre las semillas, sobre las raíces o sobre las superficies foliares. Por lo tanto, el tema de aplicaciones más a la tardecita, teniendo en cuenta todas estas pautas, es clave. Y finalmente, lo que me parece que también es importante, hay que ser paciente para ver la eficiencia, ¿no? Aquí el famoso poder de volteo, que uno está deseando aplicar cualquier químico y ver que caiga la plaga en instantes. Bueno, esto no ocurre con los biológicos, pero sí se produce una disminución prácticamente inmediata, en el caso de los bioinsecticidas, del consumo de material vegetal. Hay una inmovilidad del insecto y posteriormente una intoxicación, pero esto se ve mucho más lentamente que con los productos químicos convencionales. Por lo tanto, yo diría que pasa más o menos por estas 4 cosas lograr eficiencias o altas eficiencias de control a nivel de lote. Gracias, y sí es una forma totalmente distinta de trabajar, ¿no? Bueno, después vamos a hacer una especie de discusión con esto. Vamos primero a Gustavo Ferraris. Gustavo, contanos cómo actúan los microorganismos sobre la asimilación de fósforo y nitrógeno y en qué situación productiva están resultando más exitosos los renombrados bioestimulantes. Claro. Bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar en desarrollo de tanto de productos biológicos de suelo, microorganismos de suelo, como también de bioestimulantes, una de las dudas, ¿no?, era de si podían llegar a tener un efecto cuando faltaba la nutrición de base, ¿no? Eso, si bien hubiese sido muy interesante, pero en la práctica no hubiese resultado de aplicación, porque digamos, la tendencia general es a tener cultivos con una buena salud nutricional y a incrementar los rendimientos. Si algo funciona, una tecnología solamente, digamos, en condiciones de baja productividad, no es sustentable para su uso en el tiempo. Sin embargo, digamos, a lo largo de la experimentación, de los años de experimentación, fuimos comprobando que más bien en condiciones medias son donde tienen su nicho ecológico. Por ahí ambientes optimizados donde al cultivo no le falta nada, por sí sola la planta puede abastecer, digamos, todo lo que necesita. Y del otro lado, digamos, condiciones de muy baja productividad, las limitantes precisamente son superiores a lo que puede aportar un biológico y, digamos, no vamos a tener efectos, ¿no? Pueden quedar disimulados, caso de esta última campaña. Por ejemplo, en la interacción con el estado hídrico de los suelos, nosotros hemos visto que tanto los microorganismos de suelo como los bioestimulantes de aplicación foliar tienen un poco más de respuesta en los años secos, pero hay un umbral de sequía que anula toda práctica agronómica, ¿no? Y eso es bien conocido.
Respecto de cómo actúan los microorganismos o cómo es la forma, digamos, que nos pueden proveer de nitrógeno y fósforo, yo algo comenté, digamos, en la pregunta anterior. Me restringí sobre todo a la fijación simbiótica, que es el mecanismo más importante, pero no es el único, ¿no? La fijación libre, ¿no?, por ejemplo, es un mecanismo que también en gramíneas es activo, que muchas veces está entremezclado con la promoción de crecimiento, pero sabemos que hay géneros como Azospirillum, Azotobacter y otros que aportan nitrógeno al sistema. Últimamente, digamos, sobre todo hay un producto registrado este año y hay muchos en camino de registro, se empezó a incursionar por un nuevo camino que es el aporte foliar de fijadores de nitrógeno, ¿no? Lo cual consideramos que es una práctica disruptiva, habrá que ver qué estabilidad tiene, sobre todo en su aplicación práctica a campo, pero, digamos, seleccionando los géneros, digamos, que tienen mayor actividad fisiológica, la bibliografía menciona órdenes de fijación de orden de 20 a 30 kilos de nitrógeno por hectárea, que es un montón, ¿no es cierto?, porque podría explicar 1 tonelada de maíz, por ejemplo, ¿no? Claro. Y en el fósforo, como decíamos, ese mecanismo natural, que cuando, por ejemplo, agregamos un fertilizante soluble, va hacia la fijación, tratamos de mitigarlo y revertirlo, digamos, poniendo ese fósforo en disponibilidad, ¿no? Bien, buenísimo, muchísimas gracias, Gustavo. David, contanos un poco cuáles son los beneficios directos e indirectos que logran implementando el uso de productos biológicos en los sistemas productivos. Bueno, beneficios, podemos hablar de varios. Yo creo que el principal es la posibilidad de incluir productos de síntesis biológica más amigables, más sustentables. Cuando hablo de sustentable, hablo sustentable económicamente, hablo sustentable para las personas que manejan esos productos, como decía la pregunta anterior, sustentable para la visión de la sociedad, que hoy no es un tema menor, y creo que nos están enfocando con Zoom. Entonces empezamos a meter productos de síntesis biológica. Yo creo que el primer beneficio tiene que ser para nosotros. Por otro lado, también creo que estamos en un congreso de APRESID, estamos hablando de carbono, y así como hoy Federico hablaba de buenas prácticas, también tiene que haber un camino de prácticas en el cual estén incluidos los biológicos, en el cual estén incluidos los cultivos de servicio, en el cual estén incluidos todas las prácticas tendientes a ser más sustentables, ¿sí? Entonces, en ese mix, yo creo que los biológicos también pueden aportar mucho. También se está empezando a hablar de bonos de carbono, se está empezando a hablar de empezar a premiar la sustentabilidad. Creo que acá los biológicos pueden jugar un rol muy importante. Todavía no se paga nada, pero se puede empezar a pagar algo. Ya contamos con una herramienta que sabemos que anda bien, que a campo funciona igual o mejor que un producto de síntesis química. Entonces ahí podemos tener otro beneficio. Hasta hace poco se certificó una tricoderma para producción orgánica, entonces ahí también podemos tener un nicho. Realmente hay todo un mundo para explorar. Recién yo lo veo empezando a leer hace poco, Luis Wall, la chacra Pergamino Colón de APRESID, empezó a trabajar en todo lo que es biología de suelos, que hasta hace poco no se estudiaba. Y realmente tenemos que saber qué grado de interacción tienen todos estos productos, todos estos biológicos en este nuevo área de estudio, que seguramente creo que nos van a aportar muchísimos beneficios. Así que en realidad creo que hoy tenemos beneficios, pero creo que los beneficios que vienen van a ser mucho más. Falta estudiar, falta trabajar, pero bueno, siempre estamos en punta y dispuestos a probarlo. Buenísimo, muchísimas gracias, David. Para Martín, bueno, sabemos que en otros países se está utilizando de manera muy significativa el uso de los biológicos. Contanos, en Argentina, ¿crees que llegaremos a incorporar la tecnología de manera concreta y cuál es el futuro de los tratamientos de semillas que vos estás viendo con los biológicos? Bien, el uso de biológicos en otros países y específicamente Brasil creció exponencialmente en los últimos años. ¿Qué tenemos de diferente entre Brasil y Argentina? La tasa de adopción. Los productos están en los dos países. La visión y la incorporación y las demandas
son coincidentes, así que es algo de tiempo ver cómo es la incorporación en los sistemas y, como decía David, tener claras las expectativas y tener claros los propósitos. O sea, no vemos que haya un complemento ni un reemplazo específico. Tratamos de simplificar a los productos biológicos en tal o cual proceso único y no nos tenemos que olvidar que estamos manejando seres vivos que tienen multifunciones para su vida, que no se habían imaginado jamás que iban a terminar entre una vejiga pegado arriba de una semilla para que fijen nitrógeno. Entonces, lo que estamos resumiendo como fijadores de nitrógeno, promotores de crecimiento, biocontroladores, es algo de lo mucho que hacen, depende mucho de la expectativa que nosotros le ponemos a esa decisión y la visión de largo plazo, como mostraba Gustavo, decir, hay que tener paciencia en ver los procesos como ocurren dentro del mismo cultivo o dentro del sistema y entender el entorno. Hablamos de bonos de carbono. Difícilmente la cantidad de carbono que fija el microorganismo sea significativo, pero sí es significativo su aporte a la huella de carbono en cuanto al manejo de todo el sistema de producción y su repercusión productiva. Y vos preguntás en particular si hay un techo asociado a la parte de tratamientos de semillas. Hoy ya se está incursionando con tratamientos foliares, con tratamientos de aplicaciones en el surco, de formulaciones que van complementadas dentro de formulaciones que creemos que son de síntesis, pero en realidad eran biológicas, que en su origen, que por una cuestión industrial es más sencillo, confiable, estandarizado, pasar por un reactor, pero la molécula es exactamente la misma que estaba en el mundo biológico y que fue purificado, y esas complementariedades vienen y vienen a una velocidad muy grande. Entonces, ¿estamos muy lejos del mundo? No. ¿Lo tenemos acá al lado? Sí. ¿Va a crecer? Sin duda, pero va a crecer en forma muy dispar asociado a las expectativas de cada uno de los usuarios. Hablar de biológicos es hablar de diversidad. Y cuando hablamos de diversidad es diversidad de procesos y diversidad de expectativas. Lo que vos tenés como objetivo es distinto a lo que tiene él. Y los dos tienen nicho para aprovecharlo y podemos discutir eternamente, yo vi respuestas y vos no, pero los dos vieron resultados. No sé si se me escucha, ahí está. Gracias, Martín. Bueno, la última para Florencia. ¿Qué información podemos obtener de las redes para el desarrollo de biológicos y cómo se proyecta la red de nutrición biológica a futuro? Bien. Bueno, hoy en día la red de nutrición biológica está trabajando concretamente en generar información de productos biológicos de nutrición biológica, como lo dice su nombre, en maíz, soja y trigo. Esto es trabajos experimentales en condiciones de campo de productores y a nivel extensivo, buscando esta respuesta de rendimiento y ver de qué manera pueden complementarlo con lo que ya vienen haciendo y con los productos de síntesis química. Así que el trabajo es entender sus respuestas solo y también complementado. Eso está todo dentro de la información que queremos generar en la red. Y a futuro, la red se proyecta como un espacio de generación de información valiosa para el productor, como lo queremos que sea hoy en día, pero también de extensión de información que ya está generada y también queremos fomentar el trabajo en red y incorporar especialistas que estén trabajando, otros países vecinos como Chile, Brasil, como mencionaban recién, que quizás estén un pasito más avanzado que nosotros, poder incorporar todo eso a la red, esos especialistas, esa información, traerla a lo que nosotros estamos generando, a un sistema de producción sustentable, bajo un sistema de siembra directa, y trabajar junto con los productores en generar esa información. Así que la red se proyecta un poco como un espacio para generar esa información y para intercambiar también, y a través de extensión y a través de intercambio en notas, en podcasts, en jornadas a campo, todo eso está involucrado dentro de lo que es la red, y creo que de esa manera podemos llegar a interactuar y generar información muy valiosa, y esperamos que así sea. Buenísimo. Recuerden que pueden mandarnos sus preguntas al WhatsApp, pero voy a hacer una pregunta general para todos. Yo estuve conversando y comentando un poco al principio esto de si los químicos van a reemplazar o no a los biológicos, y me gustaría poder conocer la opinión de ustedes
si creen que los biológicos van a terminar reemplazando a los productos químicos. Libremente contesta el que quiere y los que quieren. No, yo creo que vos lo planteabas al principio, ¿no? Hay una sinergia entre ambos mundos, en el mundo biológico y en el mundo químico. Obviamente hay situaciones en cultivos de leguminosas donde tenemos un proceso natural, en donde no haría sentido o no sería digamos, razonable aplicar 400 kilos de N cuando podemos lograrlo a través de un proceso natural. Entonces, en ese caso hay un reemplazo, obviamente. Habrá un aporte en el caso de estos nuevos microorganismos, sobre todo del grupo de las burkholdeриas y de los Metylobacterius, que vienen como potenciales fijadores biológicos de aplicación foliar, pero obviamente el futuro, me parece, al menos en el corto plazo, está en la sinergia y en la complementación para lograr potenciales de producción mucho más altos a través de la combinación. Adelante, adelante. Sí, para hablar para el futuro yo quisiera hablar de pasado. Cuando hablamos de tecnologías biológicas como reemplazo de las químicas, no nos olvidemos que las químicas se originan en las biológicas y que manejamos sistemas biológicos. Hacer agronomía es hacer biología. Por lo tanto, el concepto de complementariedad y oportunidad ocurre. En esa ida y vuelta, hacer una proyección que tal reemplaza a tal otro, en realidad es tal se origina en este y es más eficiente con esta complementariedad o con este proceso, de vuelta viendo el contexto global, general, donde buscamos ciertos indicadores de producción, de cuidado del proceso, es decir, la famosa huella, y también de la incorporación de buenas prácticas. Entonces, no es uno o el otro, son los dos. ¿Por qué? Porque en su origen parten de lo mismo, es el manejo de la naturaleza, entendiendo qué es lo que nos dice la naturaleza que le hace falta para sobreexpresarse en una condición natural con falencias, con estreses, con limitaciones. Gracias, Martín. Yo creo que en el punto específico de fertilidad no va a haber un reemplazo, pero sí va a haber una convivencia mayor quizá de la que vemos hoy, ¿no? Un ejemplo práctico, nosotros en el caso de las gramíneas, por ejemplo, a medida que el rendimiento fue aumentando de trigo, maíz, fuimos siempre corriendo los umbrales a la derecha a mayores ofertas de nitrógeno, mayores disponibilidades. Y, por ejemplo, no es lo mismo el nivel de disturbio que ocasiona sobre el suelo una dosis de 100 unidades de urea, 200 kilos de urea o 300 kilos de urea. El cambio de pH, el nivel de volatilización, lixiviación que hay, a medida que vamos incrementando las tasas, evidentemente el suelo no lo puede retener y empieza, las pérdidas a ser mayores. Entonces, empezarnos a hacernos la pregunta, ¿podremos lograr sistemas donde en lugar de aportar cada vez en un momento puntual cantidades mayores, logremos que, por ejemplo, ese suelo mineralice más nitrógeno? Entonces, podemos trabajar en incrementar el contenido de carbono, la materia orgánica, pensar que un cultivo de cobertura nos va a generar nitrógeno orgánico en el sistema que se va a ir mineralizando a lo largo del tiempo, pero a su vez, si ese cultivo, digamos que es una leguminosa, por ejemplo, una vicia, está inoculado, puede tener una mayor tasa de fijación y una mayor mineralización. Los niveles actuales de productividad exigen el uso de grandes cantidades de insumos, ¿no? Entonces, si los podemos complementar, vamos a crear sistemas más estables en el tiempo. ¿Alguno más? O si no, pasamos a las preguntas del público. Micaela Zaro. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Bien. Buenas tardes. Primero agradecerles la presencia y agradecerles la cantidad de preguntas que estamos recibiendo, así que les voy a pedir que sean breves en las respuestas porque hay de todo, gracias a Dios. Bueno, la primera pregunta, ¿consideran necesario que los bioinsumos, independientemente de su función, deban ser recomendados y expedidos bajo receta agronómica? Entendiendo una buena práctica profesional, por supuesto. Para todos, la pregunta. ¿Quién se anima? ¿Alguien se anima? Yo creo que sí, o sea, siempre que detrás está la decisión de un profesional entrenado y que se hace responsable, va a dejar más tranquilo a todos sus usuarios y vamos a estar asegurando el buen uso, ¿no es cierto?, que está muy relacionado con su respuesta productiva, ¿no? Tal cual. Bien. Martín, ¿querías comentar algo? Sin duda que sí.
el profesional agropecuario es quien está capacitado para entender, recomendar, ordenar y acompañar algo que no es inocuo. No dijimos que estamos agregando algo que no altera, sino que al revés, queremos que altere en alguna dirección, y esa dirección se maneja, y por lo cual desde su origen necesita tener ese cuidado, y para eso está la profesión del ingeniero agrónomo. Sí, si vamos a lo legal también, recordemos que los productos de biocontrol son productos fitosanitarios que requieren, por legislación, una receta agronómica para poder ser aplicado, ¿no? Bien. Segunda pregunta, ¿se pueden mezclar estos productos biológicos con fertilizantes líquidos? Quizás, Gustavo, tengas alguna experiencia. Hay productos que sí, todo depende, digamos, de qué producto, de qué tipo de fertilizante estemos utilizando. Hay algunos que tienen una reacción, por ejemplo, alcalina más alta, como la urea, quizás haya que agregar algún buffer, algún acondicionador. En otros casos podrá haber una aplicación directa, pero sí, digamos, ¿no es cierto? Incluso hay desarrollos, ¿no? A nivel experimental que tienden a generar, por ejemplo, cubiertas que hacen que tenga una liberación controlada del producto, o también, no es tanto en el caso de fertilidad, pero en el caso de herbicidas, ¿no? Se está trabajando en microorganismos que degraden los metabolitos y eviten, por ejemplo, un carryover que pueda afectar a siguientes cultivos, de modo que bajo determinadas restricciones que serán propias de cada producto se pueden mezclar. Perfecto. ¿Los bioinsecticidas o biofungicidas? Perdón. Sí. ¿Querías hacer un comentario? Perdón, Gustavo, perdón, adelante. No, pero... Es el ímpetu de... Dale, por favor. Lo que quería agregar a sí, lo que decía Gustavo, fíjense que hay estructuras microbianas que son endosporas, que son sumamente resistentes. La estructura viva más resistente a condiciones de estreses abióticos, radiación UV, radiación gamma, o sea, son realmente... muy resistentes a diferentes estreses abióticos, por lo tanto se pueden mezclar sin ningún inconveniente sobre fertilizantes, tanto líquidos como sólidos. Sí, perdón. Perfecto, excelente. Ya hay productos fosforados. Golpe el micrófono, por favor. El micrófono, gracias. Ya hay fertilizantes fosfatados que tienen, por ejemplo, bacillus, ¿no? En su composición, que están comerciales. Bien, muchas gracias. Los bioinsecticidas o biofungicidas pueden contribuir a retardar o evitar la aparición de resistencias a plagas y enfermedades de químicos. ¿Qué pregunta? Bueno, esa es una de las grandes ventajas que fuimos planteando, ¿no? Los microorganismos, piensen que en un gramo de suelo puede haber 10.000 millones de bichos. Entonces, esos bichos que hacen como 3.500 millones de años, que están ahí dando vuelta, la primera cosa que tuvieron que hacer es lidiar con su competencia para poder sobrevivir. Consecuentemente, las estrategias de control son múltiples, no es un único modo de acción. Hay varios modos de acción, hay veces que generan enzimas, hay veces que generan antibióticos, hay veces que generan antimicrobianos, hay veces que ocupan simplemente físicamente el lugar y donde se instala un bicho bueno, para ponerlo en estos términos, no entra un bicho malo. Consecuentemente, sí, claramente al tener múltiples modos de acción, la posibilidad de que surja una resistencia hacia las actividades de biocontrol microbiana es mucho más reducida. Excelente. Bien. A todos, de nuevo, ¿qué piensan del potencial peligro aún desconocido del impacto de la introducción de microorganismos exógenos altamente competitivos a los agroecosistemas? Muy buena la pregunta. Acá habría que hacer algún par de distinciones en cuanto al origen de esos microorganismos, porque la naturaleza es sabia. La naturaleza, como dijo Gustavo, en ese gramo de suelo con esa cantidad de microorganismos y miles de años de equilibrio, el que la va a pasar mal es el introducido, no tanto el que se introduce, y por eso es importante el origen. Si el origen es en una condición no relacionada con un medio agrícola, con un medio con crecimiento de plantas, es decir, completamente exógeno, va a ser posiblemente más agresivo, de difícil desplazamiento, no lo va a pasar bien, pero le va a perdurar mucho y va a generar desplazamientos que distorsionaría una condición natural, pero en la medida que su origen está ligado a la actividad biológica en ecosistemas naturales o alterados con crecimiento de plantas, esa ecología en su entorno tiende a equilibrarlo.
por lo tanto los procesos hay que ser cuidadosos en los orígenes. Por eso cuando se registran estos microorganismos se declara con mucho detalle su origen. ¿Por qué? Porque si es algo que puede ser patogénico, que tiene riesgo de perdurar en condiciones fuera de lo natural, que es lo que escuchamos naturalmente en los hospitales. ¿Por qué? Porque ahí naturalmente no hay. Y cuando ingresamos con algo nuevo, no hay forma de controlarlo, y esa proliferación los hace mucho más difícil de control. Bueno, llevémoslo al suelo, el suelo tiene miles de microorganismos esperando llevarlos al equilibrio, siempre y cuando hayan venido de ahí. Si son completamente exógenos a sistemas naturales con crecimiento de plantas, posiblemente sea más complejo y hay que tener más cuidado. Bien. 2 por 1 esta. Como existe un análisis físico y químico del suelo, ¿se puede hacer un análisis biológico de la flora del suelo? Y la segunda pregunta, ¿serviría de algo para evaluar el punto de partida o con datos como, por ejemplo, porcentaje de materia orgánica para determinar presencia de estos organismos? Bueno, tenemos 2 horas más para hablar. Tenemos muchas preguntas más, así que creo que van a ser más de 2 horas. Básicamente, y esto Biospaz ha aportado muchísimo en esto. Hoy sabemos que tenemos indicadores de fertilidad biológica de suelo, sabemos que podemos medir fosfolípidos de membrana y a través de esto determinar qué tipo de microorganismos tenemos, podemos utilizar metagenómica y determinar cuáles son microorganismos indicadores de fertilidad de suelo, podemos medir metabolitos, en fin, una serie de cosas. Consecuentemente, hoy por hoy tenemos disponibles, la ciencia nos permite tener disponibles una serie de bioindicadores que obviamente van a correlacionar con las variables de fertilidad física y química de suelo, pero que tienen una ventaja adicional, nos anticipan un poco más el dato de materia orgánica particulada, porque la actividad viva en el suelo es realmente muy intensa. Piensen que los microorganismos pueden llegar a contener en su biomasa 100 kilos de nitrógeno, 80 de fósforo, y eso se está muriendo y está reproduciéndose permanentemente, por lo tanto la biodisponibilidad de esos nutrientes es mucho más alta, por lo tanto uno puede ir midiendo ese tipo de variables. Sí, hoy contamos con las herramientas como para poder hacer ese tipo de mediciones y poder correlacionar con las medidas tradicionales de fertilidad química y física. Creo que una de las dificultades que tenemos, si pensamos directamente en utilizar una de estas herramientas como un diagnóstico de fertilidad, es que los métodos de diagnóstico basados en la medición de parámetros químicos, ¿no? o de variables estructurales de suelo, como puede ser la materia orgánica o el pH, tenemos una calibración o un sistema de recomendación calibrado y validado a campo, ¿no es cierto? En este caso no tenemos, o sea, podemos tener algún parámetro que nos dice que un suelo goza de buena salud y buena actividad biológica, que a su vez va a ser modificado según el momento del año que lo midamos, si hay un cultivo creciendo o no. Pero bueno, habrá que desarrollar quizá, si los pretendemos utilizar como diagnóstico de fertilidad, herramientas de calibración, ¿no es cierto? ¿Cómo correlaciona eso, por ejemplo, con la respuesta a la fertilización? Bien. Es enorme la cantidad de preguntas, vamos a seleccionar algunas más. Sí, 2 más y ¿2 más? Bueno, voy a seleccionar esta porque es una persona que me mandó muchas, así que bueno, voy a seleccionar solamente 2. Pero son súper interesantes. Una es, ¿cómo podrán confeccionar recetas fitosanitarias los ingenieros agrónomos si no tienen una formación al respecto? En este punto, ¿demoraría la adopción de esta tecnología no tener esa capacitación? Qué buena pregunta. La pregunta es excelente y sí, de la misma forma que están creciendo las ofertas en cuanto a tecnologías y productos biológicos, están creciendo las ofertas académicas de capacitación específica que hacen que ese mundo aparentemente desconocido, pero todos los que transitamos la facultad lo vimos como una curiosidad, ahora es una realidad, lo vamos a ir incorporando y de la misma mano que se introduce una tecnología en otras áreas de la agronomía, las capacitaciones existen, les invito a que ingresen en los enlaces de las universidades públicas y privadas del país y van a encontrar en
capacitaciones, diplomaturas, especializaciones, no en la generalidad de lo biológico, sino sobre lo específico de la biología aplicada. Está creciendo la oferta, eso acompaña, somos conscientes que si no hay capacitación, no hay adopción, y eso va de la misma mano del desarrollo de la tecnología. Eso es desarrollo. Desarrollo no es solo el producto, sino cómo llegar al productor y al usuario. Exactamente. Sumado a la capacitación que dice Martín, que es importantísima, estos productos van a salir con un registro. Nos pasa lo mismo que con los otros productos. ¿Qué base vamos a usar para recomendar? Primero la capacitación y segundo la base legal. No podemos salir a recomendar una receta o de palabra, lo que sea, algo que no esté registrado. Por eso decía hoy importante lo del marbete, porque es una forma de cuidar la tecnología. Entonces, está la vía legal, primero de todo también, ¿no? Y eso nos va a avalar a recomendarlo o no, sumado al conocimiento que vayamos sumando en algo que es nuevo relativamente. Totalmente. Bien. Me siguen llegando preguntas, así que yo sugiero tomar todas las preguntas, yo se las entrego a ustedes, les dejo el teléfono de la persona que preguntó, así en algún momento se las respondemos. Igual voy con esta otra, con la última. Bueno, de una persona que también escribió mucho. Tomo una sola pregunta, 1000 disculpas. ¿Hay hoy un control sobre el contenido real de los productos? Estamos hablando de biológicos. Por supuesto. Entiendo que se referirá a la cantidad de unidades, como si, por ejemplo, la control en general. Sí, o sea, ese control, digamos, a nivel, digamos, ya digo, a la hora de registro hay un número mínimo de unidades, por ejemplo, formadoras de colonia, una población microbiana mínima para que pueda llegar a ser registrado. Y después, bueno, se hacen también a veces revisiones, digamos, ¿no es cierto? O te toman muestras al azar que lo garantizan. Y lo otro también, que es muy importante, ¿no? Es que el desarrollo y el mercado va filtrando, digamos, ¿no? Creo que el agro es un lugar donde afortunadamente tenemos una generación y una transmisión de conocimiento única, ¿no? Y bueno, todos nos terminamos dando cuenta a campo de que es aquello que funciona. Martín. Hablamos de biológicos, hicimos un universo y todos, ¡pum!, nos juntamos con inoculante para soja. ¿Cuántos microorganismos tiene? Porque es el único que sabemos cuántas unidades formadoras de colonia. El resto también figura en los marbetes, tuvo que pasar por SENASA y SENASA da una garantía de un mínimo y nosotros somos responsables de llevarlo a cualquier laboratorio si tenemos dudas, y la contramuestra es muy potente. Hay una red de laboratorios, la red CAI, donde todos los laboratorios de microbiología agrícola actualizan y tienen métodos estandarizados para dar respuesta a esa gran interrogante. El punto acá a tener en cuenta es que el mundo de los biológicos es muy amplio y hay que remitirse a qué es lo que está ofreciendo cada composición. Por eso, como decía David, hay que ver el marbete. O sea, ¿qué me garantizan? Cada biológico tiene sus estándares, cada biológico tiene para su funcionamiento cierta composición, y para que eso se logre en cuanto al registro hay una metodología atrás que está estandarizada y es repetible. Por lo tanto, ante la menor duda, muestra laboratorio de microbiología que abundan en casi todo el país, en las zonas agrícolas. El bioquímico del pueblo tiene la forma de hacerlo y nos puede dar la respuesta si está dentro del estándar o no. Si no está, llamamos a SENASA, esto no anda. Bueno, la verdad que hay 40 millones de preguntas, agradecemos un montón, trataremos de responderlas a todas las preguntas. Básicamente, dejarles como mensaje final, nos escucharon siempre, y siempre que alguno que me ha escuchado una charla mía, hablo siempre de buenas prácticas, pero es la base fundamental para poder trabajar y mantener la tecnología y poder ser sustentable. Todas estas cosas que nosotros estuvimos comentando, o no nosotros, sino los panelistas estuvieron comentando, son clave y fundamental para poder generar un sistema productivo eficiente y poder mantener la tecnología y aprovechar la tecnología que existe. La capacitación, como decíamos, es clave y fundamental para lograr eso, y los estimulamos a todos a poder ir por ese camino. Así que muchísimas gracias a todos por haber estado acá. Muchas gracias a cada uno de ustedes, Florencia, Gustavo, Martín, David. La verdad que un placer haber estado con ustedes. Se hizo corto el tiempo. Muchísimas gracias. Lo mismo Mica, lo mismo Caro.
Espectacular, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. La Red Rural es el noticiero agropecuario de Radio La Red, con la conducción de los profesionales del agro. Marcos López Arriazu, Ricardo Bindi y Sebastián Salvaro. La Red Rural, el agro en movimiento. Una producción de Pampa Nuestra para Radio La Red.